Bienvenido a un nuevo episodio del podcast, el episodio número 30 del podcast Haciendo Cine. Antes de iniciar, te quiero recordar que si quieres aprender cine, puedes entrar a icaroacademy.com y sacar tu cuenta de manera gratuita. Puedes acceder a nuestras clases, a las entrevistas de este podcast, además contenido que hacemos de manera gratuita. Y si quieres aprender más y crecer como realizador, puedes acceder y suscribirte a nuestros cursos. En la plataforma está toda la información, icaroacademy.com. Regístrate, saca tu cuenta y ahí puedes explorar todas las opciones que tenemos para aprender cine de manera gratuita y por medio de nuestra suscripción. Y ahora sí, en este episodio hablamos con Natalia Contreras. Ella es directora de desarrollo de proyectos y producción en la productora Red Elephant Films. Esta productora se especializa en cine de género, de terror y ciencia ficción. Es una productora que ha hecho cortometrajes, ha hecho largometrajes, ha hecho varios proyectos grandes, y en este episodio del podcast develamos y hablamos sobre todo el proceso de desarrollo de un proyecto audiovisual cinematográfico, de la industria cinematográfica y todos los cambios que está teniendo a partir de lo que está sucediendo con la pandemia y con las nuevas plataformas. Es una plática que tuvimos Natalia y yo muy interesante, y que seguro que si tú quieres entrar en el mundo cinematográfico, si quieres saber cómo llevar tu proyecto a una productora y mostrárselo para ver si a ellos les interesa y encontrar a alguien que haga realidad ese proyecto en el que estás trabajando, pues te va a servir mucho esta plática para encontrar ese camino que necesitas y saber cómo funciona el proceso de realización y desarrollo de un proyecto audiovisual o cinematográfico. Así que sin más, empezamos con la plática. Yo soy Natanael Miranda y te doy la bienvenida al episodio número 30 del podcast Haciendo Cine. Bueno, ahora sí ya estoy con Natalia Contreras. Natalia, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por la plática que vamos a tener. Y pues bienvenida al podcast Haciendo Cine. Muchas gracias, gracias por la invitación y un gusto estar aquí y compartir lo que pueda apoyar, un granito de arena. Muy bien. Y ya di una introducción de quién eres, un poquito de contexto, pero cuéntame tú, quién eres y qué es lo que haces en tu trabajo y como directora de desarrollo y producción en la productora Red Elephant Films. Sí, tal cual. Yo me encargo como de las dos áreas, tanto, o sea, busco los proyectos en sí, los guiones, o a veces obviamente nos llegan estas ideas de algunas personas guionistas de afuera. Vemos si es viable y hacemos como un equipo de desarrollo para poder levantarla, o sea, buscar financiamiento, y una vez que consigues el financiamiento, apoyo en la dirección de producción de ese proyecto. O también veo qué equipo de producción sería como lo mejor para, si en dado caso es más de un proyecto a la vez, etcétera. Pero sí, la verdad sí ha sido un trabajo que normalmente en una casa productora muy grande, estos dos departamentos son completamente separados. Hay tanto un encargado de desarrollo con todo un equipo solo de desarrollo y un encargado de producción con todo el equipo de producción. Ahorita igual Red Elephant pues, sigue siendo o iniciando lo que es una casa productora de cine independiente, entonces nosotros estamos manejando como todo a la vez, pero afortunadamente nos ha servido y ha funcionado muy bien y sí, o sea, luego nos llegan toda clase de proyectos que hay que reevaluar si sí o si no, si sí o si no. Entonces, eso está muy padre y luego, pues como te involucras desde el día cero, está muy, muy padre luego ser la productora o quien va a estar a cargo de la producción del proyecto y ver hasta el resultado final y no nada más como, bueno, ahí está producción, ahí se ven, ¿no? Entonces, eso como que me hace aprender muchísimo más aparte. Entonces, sí es todo un trabajo, pero ahí vamos. Muy bien. ¿Y cómo fue que llegaste tú a este mundo del cine y cómo empezaste a producir proyectos audiovisuales o cinematográficos y a trabajar en el desarrollo de los proyectos? Yo soy chilena, yo ya llevo casi 14 años viviendo aquí en México. Mi intención en un inicio era solo venir a estudiar cinematografía y regresarme a mi país, pero me enamoré aquí de la gente en México, me enamoré de la ciudad, me encantó como toda la dinámica. Y dije, bueno, empezaron a llegar, o sea, estuve estudiando, terminé la carrera y empezaron a llegar algunos trabajos como de freelanceo y siempre en el área de producción. Yo en un inicio me acuerdo que yo creo que le pasa mucho, que quería ser directora o realizadora, pero luego en el transcurso de los semestres me di cuenta que eso no es lo mío,
Por ahí tuve un bichito de ser directora de foto, pero tampoco. Y luego ya el área de producción fue como lo que más me acomodó en todo aspecto. Entonces, cuando recibí algún llamado, pues era como más en esa área como asistente de producción. Ya hace unos, híjole, casi 8 años, eh, me entrevisté con una casa productora que estaba buscando asistencia de producción fija. Y dije, no, pues sí, estaría padre como tener algo fijo, obviamente por una cuestión más de seguridad y aparte pues en la carrera que me gusta. Y esta productora pues es Yellow Films, que en un inicio se llamaba así, tenía otro tipo de sociedad, y en el 2015 como que se separó la sociedad y se embarcó este nuevo proyecto de Red Elephant junto con el director Isaac Svan. De asistencia de producción entré a mi primera película, que fue la del Incidente, la ópera prima de Isaac. Cine totalmente independiente, con un equipo de trabajo totalmente como de compas, entonces todos así nos movíamos por la historia, estuvo muy, muy padre para hacer la primera película que estuve trabajando. Y en el transcurso, pues luego llegó Los Parecidos, por ahí llegó a producir un corto, un segmento de la película de terror México Bárbaro, la 1. Estuve ayudando incluso en la parte de distribución de Los Parecidos, o sea, luego me metí como a muchísimas áreas sin darnos cuenta porque nos gusta como estar involucrado en todo y estar aprendiendo a la mala, se podría decir, o sea, pegando piedras, pero híjole, mejor eso que nada, porque me funcionó mucho para donde estoy posicionada ahorita. Y cuando se crea o se hace este cambio de Yellow a Red, fue donde queríamos empezar a trabajar una dinámica diferente. Y aquí mi Siri se está conectando, espérame. No sé si estoy diciendo algo que ya, ahí está. Empezamos a trabajar una dinámica diferente de cómo poder hacer la casa productora y fue donde decidimos armar estos departamentos de desarrollo y producción. Sinceramente, yo he sentido que el área de desarrollo no es algo que lleva en la historia del cine, ¿no? O sea, como que el nombre de trabajar en desarrollo siempre ha sido mucho pre-rodaje, post-distribución, como que esas son las áreas o las partes de una película. Y no tiene mucho que empezó a involucrarse más, sobre todo aquí en el medio mexicano, que el desarrollo también es igual de importante, tanto que hasta los fondos públicos ya los tienen como segmentados también a un apoyo solamente en desarrollo. Entonces empecé a investigar más de eso y me latió muchísimo y fue donde empecé a crecer de asistente de producción a gerencia de producción en proyectos y luego a productora en cortometrajes y segmentos y luego ayudar o apoyar en la distribución en una de las películas. Luego entrar a lo que es el área de desarrollo y producción de todos los proyectos que lleguen. Ahí fue donde empecé a meterme más también en el tema del carpetismo y eso sí estuvo muy interesante. Entonces de ahí que de haber sido como unos 4 años, empecé a encargarme más del desarrollo y la producción de todos los proyectos que lleguen. Ya si luego se decide como que elegir un nuevo equipo de trabajo una vez que se levantó el proyecto, pues ya depende de mí y junto con Isaac vamos evaluando como qué proyecto necesita más ayuda de este lado y así. Pero literal fue una escalerita. Lo que pasa es que a mí me tocó una escalera más en un solo lugar, que fue en esta casa productora, que freelanceando en muchos proyectos, que es lo que obviamente la mayoría de mis compañeros tienen. Me siento muy agradecida de que pues sí, está el trabajo fijo en el medio, es complicado tener eso, muy complicado, pero a la vez luego tiendes a estar un poco estático, como que te hace falta también ese movimiento de conocer otros proyectos que no tengan nada que ver, por ejemplo, el cine de género, con el círculo que manejamos, o incluso entrar con otras personas que no tengan nada que ver con Red Elephant, etcétera. Pero ahí vamos, o sea, afortunadamente ahí hemos estado como siempre aprendiendo a la mala y a la buena, entonces ahí es donde empezamos a evaluar qué sería diferente ya para el próximo año, para el próximo equipo de trabajo, etcétera. Entonces sí, ahí debo tener ya como unos, nunca le he calculado, 10 años en el medio trabajando, sí desde que salí. Creo que has tenido mucha suerte porque has estado en proyectos, pues desde cositas muy sencillas, muy pequeñas,
hasta pues, híjole, hasta sí. largometrajes bastante interesantes. Que el proyecto este, la película de Isaac del incidente, a mí me voló la cabeza. Creo que ese es el cine que, que necesitamos explorar en México. Creo que en México, por nuestras condiciones, pues es mucho más sencillo hacer historias que se desarrollen en el mismo universo que nosotros. O sea, es mucho más fácil, pues, contar un drama, contar Sí. algo así donde no, los recursos, pues, solo sean locaciones, solo sean como la vida normal de personajes normales como nosotros. Y el lograr con esas mismas condiciones explorar historias de ciencia ficción, historias como más que tenían una perspectiva y una propuesta mucho más interesante y muy diferente a lo demás. Digo, el entrar con una propuesta como esa a una industria donde se consume más comedia y cualquier otra cosa, pues es difícil y arriesgado, Es pero creo que difícil. lo lograron bastante bien. O sea, Es creo que el muy resultado difícil. Al inicio fue, híjole, sí, mira, la verdad el incidente que es de mis proyectos favoritos, o sea, de la vida, por todo lo que involucra, desde que fue mi primera película igual en la cual pude trabajar, pero aparte como que todo el aspecto de lo que es proponer algo así como dices, o sea, sí estuvo interesante. Sí, imagínate que sí, nos tocan muchas opiniones de cómo les voló la cabeza la historia. Imagínate estar en un rodaje donde claro, tienes que claro. tratar de contar esa historia. O sea, no, la pasamos súper bien. O sea, aparte, pues era totalmente independiente, no tuvo ningún fondo ni nada, todo era dinero del bolsillo, digamos, de mucha gente que se quería involucrar. Ujú. Entonces, estuvo muy padre ahí estar como experimentando para hacer una ópera prima y a la vez aprendiendo muchas cosas que pues nosotros todavía no estábamos conscientes, pero sí admito que es muy complicado, o sea, ya teniendo unos 8 o 7 años tratando de levantar proyectos así, es muy complicado, o sea, sí hemos tenido nuestros no fuertes de casi porque es solamente género, y yo no Sí, sí, apoyo claro. género, yo quiero una comedia. Yo quiero una comedia romántica, o yo quiero que se resalten los valores de la familia, yo así, pero, o sea, el género, por ejemplo, que tiene Isaac, en el caso particular de Isaac, es resaltar valores de diferentes y problemas sociales, pero a un nivel donde la historia está involucrada a un género de terror o de ciencia ficción, pero hay cosas que a él le vuela la cabeza, como por ejemplo todo el tema del tiempo, todo Sí, el tema claro. de la familia, todo el tiempo, o sea, y ese tipo de cosas lo involucra en sus historias, entonces no es tal cual como decir, no, solamente es una historia de terror donde está el slash que está matando y listo, ¿no? Ujú. A los jóvenes en la cabaña. Pero tenemos una idea preconcebida de que el género a fuerza solamente es ese circulito, ese huevito de historias. Y no es así, o sea, puedes contar cosas maravillosas a través del cine de género Ujú. que te pueden cambiar todo el aspecto de lo que es resaltar algún problema social o algún valor que quieras resaltar, etcétera. Es complicado cambiar la mente en ese sentido cuando, claro, estás muy acostumbrado a que solamente hay melodrama o hay comedia. Sí, claro. Entonces, sí ha sido complicado, fácil no es. Incluso tanto que ahorita ya nos abrimos un poquito más, bueno, si la historia nos mueve, Ujú. o sea, no importa el género, quizás no tanto comedia porque no es nuestro fuerte, sin menospreciarla, pero no es tanto nuestro fuerte, pero si un drama tiene tintes de género, pero al final sigue siendo un drama y la historia Ujú. nos levanta muchísimo, darle, o sea, ya estamos como más abiertos en ese sentido y no que a fuerzas tenga que ser como, no tiene que ser terror, fantástico o ciencia ficción, sino no. Eh, pero sí, ha sido toda una experiencia y esperando que todavía queremos, porque queremos cambiar esa dinámica aquí, o sea, ese es nuestro objetivo, que el espectador también se abra un poquito a este cine siempre, porque es muy fácil llegar y decir, no, pues sabes qué, mejor se lo vendo a Estados Unidos, o se lo Sí, vendo a claro. Europa, a Japón, por ejemplo, que le va muy bien, sobre todo los proyectos de Isaac le ha ido muy bien allá. Y está padre, ¿no? Claro, que el público sea mundial, pero aquí seguimos rascando piedras con tal de lograr de que el espectador y que el público mexicano y latino en general pues se abra también a esto. Porque Claro. eso también abre a que otros realizadores emergentes como que sientan más confianza de que lo pueden hacer.
Sí, claro, ustedes lo que les está tocando es ser un poquito los que están abriendo el panorama, digo, están sufriendo esa posición porque son como que los que están empujando que se hagan las cosas, pero eso va a hacer que los que vengan atrás sea mucho más sencillo para todos poder contar las historias que quieren contar y en el género que los quieran contar. A fin de cuentas, creo yo que tú puedes contar una historia o sea, el género es la forma en la que la cuentas y el fondo no tiene por qué cambiar entre un género y otro, digo, mientras te mantengas firme a respetar ese mensaje que tienen. Claro, que no sé si me atrevería a ser como de los primeros, porque obviamente hubo una época en la historia del cine mexicano que claro que hubo una como, pues sí, una subida muy grande de lo que era el cine de terror sobre todo. Toda esta época, no me acuerdo bien, perdón que no conozca al pie de la letra los nombres, pero cuando fue como estas películas de los 70, si mal no recuerdo, El libro de piedra, o que aparte Sí, sí. todos les hicieron un remake ahorita, para bien o para mal, pero todos, sí, o sea, todos querían hacer un remake de ese tipo de cine. Pero sí es cierto que se estancó, eso Ajá, sí. sí. O sea, se estancó totalmente y pasamos una época muy grande en que no, nadie se atrevía a dar ese paso porque aparte ya tenían como una idea preconcebida en que el cine de género nacional o latino también, porque igual lo conozco muy bien en general, es mal hecho en calidad de producción, en calidad de historia, en calidad, o sea, hasta, o sea, y lo sé porque me lo han dicho, o sea, es que siempre se ve muy ridículo. O sea, no es igual que, o sea, no me da miedo como, por ejemplo, la hollywoodense y yo. Híjole, pues es que eso ya es la historia, pero no es el género. O Sí, sea, sí, eso no sí. tiene nada que ver. Pero entiendo que sí tienen esta idea preconcebida que hay que tratar de cambiar ese chip. Y se está logrando, ¿eh? No somos los únicos. O sea, sí hay todo un círculo de Sí, claro. realizadores mexicanos que van con todo para apoyar el cine de género en general. Hay incluso un grupo muy padre de realizadores de cine de terror que tienen como su cine club y todo, donde está Isaac y están Ah, como sí, sí, todo sí. Sí, me ha tocado ver donde pues algunas sí, fotos de eso. sí, su objetivo justamente principal es que puedan levantar este cine aquí a nivel nacional. Y creo que eso es Entonces, bastante importante y necesario porque realmente el público de México o Latinoamérica consume mucho cine de género, o sea, mucho cine de terror. O sí, sea, somos una mina de oro para para cine de otros países, pero no para el nuestro. sí, en realidad en estadísticas, en general, sin contar el cine nacional, sino mundial, el público mexicano lo que más consume es cine de terror, al menos en el último año anterior pre-pandemia. Ujú. Entonces es como, o sea, pero entonces todo el terror que ven es de fuera, porque de aquí no, les cuesta subir esos números. Y ya a nivel nacional, sí es comedia romántica, eso sí. O sea, de lo que más consume el público Ujú. mexicano en cine nacional es comedia romántica, pero en cine mundial es de terror, de cine de género. Entonces, sí, aquí hay algo que todavía se puede explotar, o sea, no hay que bajar la guardia con eso. Sí, y pues yo creo que sí, ahí tenemos bastantes propuestas muy interesantes, digo, como la de Isaac y hay otros directores, por ejemplo Edgar Nito, que empezó con ese género y ahora que pasó al largometraje, ya, pues ya se fue como más al drama, porque también, Sí, como no, a no es, Chicolero. supongo que no es fácil mantener el terror ya en un formato largo, pero empezó a explorar por ahí y creo que hizo bastante buen trabajo, que también estuvo en el podcast, por cierto, ahí sí, luego, Ah, luego lo mira. puedes escuchar y Saludos a Edgar, buen compa. sí, ya le invité otra vez para platicar ahora después de todo esto, de que ya está su película en Prime y todo, vamos a tener una plática. Pero bueno, regresando a lo que nos interesa, me gustaría, antes de continuar con lo que estamos hablando, dijiste algo que me pareció muy interesante. A ti te toca recibir proyectos y analizarlos si tienen pues, potencial o si les interesa, si les llama la atención o algo así. Me he tocado con mucha gente que en grupos de Facebook, por ejemplo,
escriben un post de tengo una historia y busco un productor. Y obviamente pues lo que yo siempre les comento es que no, ni es el camino para encontrar un Sí, productor sí, y, ya sé. ni no es la manera tampoco. O sea, desde ahí ya si tú buscas a un productor serio en un grupo de Facebook, jamás lo vas a encontrar, ¿no? ¿Cuál es el proceso que debe de hacer la gente? Obviamente, una vez que ya tiene su guión, una vez, no cuando se les ocurrió la idea, sino ya Sí, cuando que tienen luego algo pasa para lo proponer. otro. Sí, no, 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 me ha tocado de todo. La verdad también lo entiendo, siento que obviamente es por experiencia primeriza, que nadie te dice cómo hacer esto, cómo tocar la Claro. puerta. O Que sea, justo para eso es este espacio, sí, para orientar y darle un poquito les voy a de explicar, guía. a Ajá, ver, cómo exacto. es cómo debe ser el proceso. Incluso me da mucha risa porque he dado cursos explicando esto. O sea, he dado cursos ya, bueno, ahorita en línea y en su momento presenciales de cómo levantar una película, ¿no? Sin morir en el intento. O sea, ¿qué es lo que debes de hacer si ya tienes tu guión en mano? Primero, y lo que siempre les digo, el guión, regístrenlo. Eso es algo básico, o sea, registrarlo ante los derechos de indautor, en este caso a nivel nacional. Eh, no importa si ese guión se va a cambiar después con el tercer, cuarto, sexto draft, eso no importa, pero tu primera versión o la versión que tú sientas que ya puedo empezar a moverlo, regístrenlo. Entonces, eh, el proceso inicia como un contacto directo. El cine, la verdad, o el medio se mueve de la siguiente forma, o se mueve, sí es cierto, y lo digo, con contactos que tú vas haciendo en la escuela de cine o en la universidad, con contactos que tú vas haciendo en muestras de cine, en la cineteca o en cines independientes, etcétera, con la gente que vas involucrándote, o vas haciendo contactos en los festivales de cine. O sea, las fiestas no son nada más para ponerse pedo, o sea, las fiestas son para conocer gente que te va a servir a ti en tu carrera más adelante o en ese momento. Entonces, siempre les digo que hay que sacarnos un poquito esta máscara de que es individualista en ese sentido el cine, que luego me ha pasado y me ha Ujú. tocado conocer gente así. Es que es mi historia y nadie la va a entender, pero yo sé que es buena. Y, o sea, Claro, pinta un yo, cuadro mejor. ajá, pero entonces, Sí. ¿cómo quieres que se vea esa historia? O nada más la escribiste para ti, pues está padre, ¿no? Pero no pienses que esa historia va a llegar entonces a verse en una pantalla grande, sino cambias un poquito ese chip a que a fuerza sí lo va a tener que leer tal y tal y tal y tal y recibir las críticas constructivas, no constructivas, si bien o si no, o sabes que esto no sirve, que igual es súper duro, o sea, es súper duro recibir ese tipo de respuestas, pero es así. Y si no te atreves a compartirlo, que no sea solo a tu mamá, ¿no? Ajá, claro. Sin menospreciar a la Santa Madre, que claro que tiene una gran opinión, pero a nivel profesional y en este mundo no nos sirve. Ajá. Eh, Tienes que quitar primero esa máscara de ser un poco individual en el sentido. Entonces, ese es un camino. Y lo otro sí también es atreverse a contactar a casas productoras, en este caso para Red Elephant Films, que se mueve mucho a nivel de red social, o sea, creo que es muy fácil encontrar el contacto de Red Elephant a través de Facebook, Twitter o Instagram. No creo es que no sé dónde escribir, o sea, ¿no? Ahí viene como que toda nuestra info. Mandarlo al correo electrónico. A un correo electrónico, en este caso igual los puedo compartir el mío o el de info@redelefant.mx, pero la manera de enviarlo es lo que tiene que ser muy específico. No es nada más como, tengo una idea, podemos platicar. O Ujú. sea, no. Sí. A menos que te conozca, que ya sé de tu trabajo y prácticamente me estás mandando un mensaje tipo WhatsApp porque ya nos conocemos, pues va, ¿no? Pero si es la primera vez, quieres levantar tu ópera prima y quieres hacerlo llegar a ciertas casas productoras y todo, les doy unos tips. Uno, no manden aún el guión completo a la primera. Manden una sinopsis. Si quieren, igual en una presentación padre hecha en lo que sea, en PowerPoint o en línea o lo que sea, y manden su visión como guionista de por qué quieren contar esta historia. No manden 100 páginas, o sea, algo muy breve,
pero lo más importante es la sinopsis y una pequeña ficha técnica de lo que tiene la historia, o sea, de qué género es, cuántas páginas tiene el guión, cómo se llama el guionista, es mi ópera prima o ya llevo, es mi tercer largometraje, etcétera, etcétera. Muy, muy conciso, igual una sinopsis corta, un logline y ya con eso. Una breve descripción de quién eres y ya. Y si nos interesa, te pedimos el guión en respuesta. Otro tip que puede ser tonto, pero por favor no pongan en copia correos, o sea, como de mandarlo a todas las casas productoras y ves absolutamente a todos tus compañeros ahí en el correo. Y lo peor es que luego responden y ponen responder a todos y te dicen, no me interesa, oye, deja de enviarme correos, oye, o sea, estás involucrado en toda una cadena que es muy fuerte ver que a este realizador emergente le están dando respuestas así y tú ves todo, digamos, hasta en el chisme entras. Sí. Y pues no, háganlo de manera muy pro en que pues sea con el que se llama CCO, que es cuando escondes, digamos, todos los correos que les vas a enviar, si vas a enviar uno a todos. Que preferentemente diría yo o sea, que le mandes un correo a la productora sí, o sea, de manera que le describas lo que le puede interesar a esa productora, ¿no? Exacto, investiga como qué clases de proyectos apoya esta productora, si es más de mi línea o no tiene nada que ver. O sea, por ejemplo, en Red, pues no sé, no me mandes una comedia romántica, o sea, súper chick flick, perdón, si nunca lo hemos trabajado ni hemos compartido nada referente a un proyecto así. Hay otras casas productoras que sí, obviamente tienen más experiencia en ese género y pues pueden tener más chance y más interés justamente a levantar un proyecto así. Pero sí, investiga un poquito la productora, igual, sí, o sea, luego nos han llegado correos que sí está padre que digan, no, Isaac, es que conozco tu trabajo y bueno, pues soy gran admirador tuyo y pues me encantaría que pudieras leer mi historia, se trata de esto, si gustan, pues les mando el guión o podemos concertar una llamada. Siempre primero es eso, como esa mini presentación, sobre todo la sinopsis. No manden el guión de una vez, no manden una sinopsis de 30 páginas, o sea, sinopsis corta. Solo quiero saber de qué trata, a ver si me la picheas bien, me la vendes bien o no. Y ya luego, si nos interesa, te pedimos el guión y ya concertamos una llamada después del guión para ver qué onda, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El guión todavía le falta trabajo, te aconsejo que le des como un trabajo quizás con un guionista un poco más profesional, nada más por las partes técnicas, siento que todavía falta. O sabes que la idea está muy padre, está muy interesante, pero está muy corto, creo que le hace falta más trabajo a los personajes, no sé qué, y ya ese es tu rollo, ¿no? Si quieres entrarle a ese trabajo, dice, no, pues muchas gracias, pero yo creo que mi historia está bien, porque luego pasa y está bien. Ese es el primer paso, o sea, darte cuenta con quién lo estás enviando y de manera más profesional. Yo la verdad, y tienes toda la razón, yo no veo los grupos de Facebook para encontrar historias o para levantar proyectos, sinceramente no. Tampoco me gusta que sean como muy intensos. Entiendo que realizadores en general tienen que tener una cierta intensidad para poder sobrevivir en este medio, porque si no, híjole, es complicado y me consta, pero, pero no, o sea, una vez me tocó alguien que llevaba, yo te juro que 2 años enviándome correos, híjole, como unas 2 veces al mes, copiando a todos, poniéndole reply, o sea, aparte no podía leer el texto hasta el final porque era el reply del reply del reply del reply del reply, porque era el hijo de un realizador genial, grandioso en la época de oro, o el nieto de no sé quién, y que tengo esta gran historia que es lo máximo, les va, o sea, ya sabes, como con esa confianza de que era la historia que nos iba a cambiar la vida. Yo creo que hay que bajarle un poquito a ese tono. Y yo respetuosamente le dije, sabes que no me interesa, pero mucha suerte y tan tan. No me hizo caso. Me siguió enviando, me siguió enviando, me siguió enviando el mismo correo por 2 años, hasta que lo tuve que bloquear. Entonces, hacer eso no está padre, no está padre. O sea, ¿y qué te cuesta ser un poquito más ordenado, organizado? Seguramente tu historia, pues igual y está padre, pero la manera en que la estás haciendo llegar no va a abrir ninguna puerta y se va a quedar guardado en un cajón ese guión. Entonces sí hay que tener mucha conciencia en ese sentido. Yo sé que luego cuando es tu historia es muy personal y claro que sientes
es lo mejor que he hecho, esto es algo muy, muy personal para mí y es la mejor, o sea, claro que sientes un orgullo Sí, claro, muy sí. grande en tu historia y está bien, pero yo no la conozco, yo no la escribí, yo no sé de ti. Entonces, lo primero que necesito es que se baje tantito ese orgullo cuando la presentes y vendas tu historia. O sea, véndela, pero véndela de una manera por etapas. O sea, es como si estás conquistando a una chica, no sé, o sea, perdón, pero pues no vas a llegar y, pues listo, ¿no? O sea, no, invítale a un café, conócela, platica, ve si hay conexión o esto simplemente no funciona. Sí, claro, no, Es no lo llegas, mismo. no llegas, hola guapa, reenviar a todas. Ajá, Sí. reply. No, sí, pero yo entiendo que es por una cuestión de experiencia que pues uno le va agarrando la onda después, obviamente a nivel mucho más profesional, porque estoy hablando ahorita como más de óperas primas, gente que está Sí. iniciando, pero a manera más profesional tú haces un deck o una presentación o un one page, o sea, tienen como varios nombres y conceptos, muy diseñado, tiene toda una identidad gráfica tu proyecto, o sea, esto es de terror y estos son como los tipos de películas de referencias que tengo y esta es la historia, trata de no sé qué, nunca mandas el guión, mandas primero este deck o esta presentación donde dice si quieren involucrarse, ya tengo una parte del financiamiento y necesito una coproducción, o sea, muy claros en lo que necesitan. Sí, es más como un dossier que como un... ¿Cómo? Es más como un dossier, ¿no? Como Es un algo... dossier, sí, Ajá. es que hay varios conceptos. Está el deck, el dossier, la presentación, el one page, que es como solamente en una página contar todo, pero es lo mismo. O sea, es vender tu proyecto como más a los ojos, o sea, sobre todo a nivel de diseño y de tu propuesta, o sea, a nivel gráfico. Por eso también ayuda a tener siempre un compa diseñador gráfico por Claro, ahí. sí, sí. Y, y ser muy claros, tener muy claro qué es lo que necesitan. Oye, ¿sabes qué? No tengo ni un peso. Oye, ¿sabes qué? Tengo el 50% del financiamiento. Oye, ¿sabes qué? Es una coproducción. ¿Sabes qué? Nada más estoy buscando una productora. O sea, no dejarlo muy abierto como, a ver, tú dime qué quieres apoyar en el proyecto. No, Ajá. no, no, no. Tú dime qué necesitas de tu proyecto. Eso en dado caso si ya son como más, ya saben cómo manejar esto, pero cuando es primerizo, cuando es ópera prima y así, eh, pues lo del correo y el contacto, hacerlo de forma muy tranquila. Y también hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Sí, claro, hacer cine no Porque es... levantar un proyecto, o sea, no se hace en un año, no se hace, menos aquí. Supongo que aquí en nuestro vecino del norte, pues igual y lo compra un estudio y es cierto, lo hacen en un año y ya está en los cines al siguiente año, pero creo que ni siquiera, o sea, desde que está el guión, no, tienen que tener mucha paciencia en el sentido de que una vez que tú estás moviendo tu proyecto a casas productoras y que te la acepte una, el trabajo de desarrollo puede tardar años, puede tardar un año, eh, dependiendo mucho de muchas variantes, qué tipo de proyecto es, si es muy cara, o sea, ¿Y en qué todo. consiste el desarrollo? O sea, el desarrollo es antes de la preproducción, o sea, ya antes de empezar a armar todo el show, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tienen que considerar la gente al momento de hacer el desarrollo de su proyecto? El desarrollo es antes de la preproducción. El desarrollo es desde que está el guión en tu mano hasta buscar el último peso para poder financiarlo. Una vez que tienes todo el dinero en tu bolsa, entras a la preproducción. Okay. O sea, empieza el orden y el trabajo de la preproducción o una pre-soft que a veces le llamas como para poder ordenar todo y ya luego la pre. Pero el desarrollo es todo el tiempo que tardas en poder conseguir el financiamiento para la película o para el proyecto. ¿Qué involucra en ese desarrollo? La realización de una carpeta, porque tienes que presentar una carpeta sea para un fondo público, un estímulo fiscal o para una inversión privada. Y esa carpeta normalmente lo básico que debe de tener es una valoración de una propuesta de dirección, una visualización de las partes como más de cabezas de área, si en dado caso todavía no tienes tu equipo, pero de lo que tú te imaginas como realizador o director, que cómo se va a ver mi película, cuál es la fotografía que yo me imagino, cuál es la atmósfera que quiero, la música que me imagino, o sea, todo eso
como propuesta creativa, por así decirlo, aparte de tu propuesta como director. Un precasting puedes manejar. No es necesario que ya tienes amarrado a un actor, sino que simplemente a los actores o a los agentes o a las agencias tú le puedes mandar el proyecto y estoy interesado en presentarle esto a Jiménez Cacho porque siempre me lo imaginé para este personaje, no sé si le interesa, pues veo si va a leer el guión o no. Y ya una vez que lo leen dice, no, sabes que no me interesa o sabes que sí le interesa, te puedo dar una carta de intención, porque nunca te va a dar obviamente un contrato hasta que esto se levante. Esa carta de intención la pones en tu carpeta y pones tu propuesta de precasting. Si no tienes contacto con nadie, por ejemplo, del casting, pon tu propuesta de lo que tú te imaginas, de acuerdo al perfil de cada personaje. Yo me imagino tal y tal actor, opción A, B, C, por estas especificaciones de cómo es el perfil del personaje. Un pre-scouting, igual las locaciones. Me imagino estas locaciones, digo, los encontré en internet porque obviamente no se ha hecho un scouting, no tienes aún el dinero para hacer un scouting, pero lo busqué en internet y sé que en el desierto de tal lugar se ve esto, y es como yo me imagino mi historia. Entonces sería cuestión como de probar quizás incluso en buscar apoyo de ese estado para poder levantar el proyecto, ¿no? Tiene que haber un primer trabajo o un primer estimado de presupuesto, y para hacer un presupuesto tienes que hacer un desglose de necesidades de tu guión, y ese desglose de necesidades pasarlo a un Excel con un presupuesto para ver cuánto te va a salir la película. Va a ser una película económica que va a ser como, mira, hay varias categorías. Va a ser una película súper, ultra independiente que son máximo 5 o 6 millones. Va a ser una película económica que está más o menos entre 10 a 15 millones. Va a ser una película media que es de 20 a 30 millones. O va a ser una película cara o alta que es arriba de 30 a 35 millones a lo que vaya, o sea, todo lo demás. Y todo eso se tiene que evaluar y para evaluarlo se tiene que desglosar el guión y hacer un breakdown, que yo no sé, que supongo que estos conceptos sí los conocemos de forma general, digo, eso sí sé que te los enseñan mucho, cuando estás iniciando es como parte de, para poder bajar toda esa información en tu presupuesto y decir, bueno, ¿cuánto me va a salir esta película? Eso es muy importante porque necesitas saber el valor de tu proyecto y todo lo demás, lo que venga, como por ejemplo, no sé, una ruta crítica, un plan de trabajo, etcétera. O sea, todo eso lo vas trabajando en tu parte de desarrollo porque es algo que no necesariamente tienes que conseguir 20 millones para hacerlo. O sea, lo puedes hacer tú mismo si quieres levantar este proyecto y presentarlo con un plan de financiamiento. Un plan de financiamiento es como, bueno, esta historia es más para un fondo público. Es muy raro que una inversión privada se meta en una historia así, o es súper comercial y yo creo que Coppel le va a entrar. Sí. No sé. Entonces, o la combinación, ¿no? De las dos. O sea, va a ser tanto inversión privada como un estímulo fiscal o un fondo público de gobierno. Entonces, sí, la etapa de desarrollo es, o sea, siempre ha existido esto del desarrollo, pero creo que el concepto de desarrollo, de ya darle un nombre y que no sea solo la pre, que eso antes se hacía, sí. Tiene muy poquito que se empezó como a dejar fijo que así se llama esta parte. Es desde que tienes el guión hasta que consigues todo el financiamiento de tu proyecto para poder empezar a ejercer ese recurso, ejercer ese dinero. O sea, mover ese efectivo. Una vez que gastas tu primer peso, entras a la preproducción o al pre-soft o lo que sea, dependiendo del proyecto. Ok, eso está bastante interesante porque justo no mucha gente está enterada de ese paso y es bastante importante que lo consideren independientemente del proyecto que estén haciendo, porque pues es lo que va a llevar a que eso sea viable o no, o a alguien le interese o no invertir en hacer realidad eso, ¿no? Sí, que es incluso la parte donde más paciencia hay que tener, porque ya una vez que tienes el financiamiento, pues es una cuestión que depende de ti, cómo vas a mover tus tiempos y cómo lo vas a manejar a nivel de producción, de rodaje, etcétera. Pero el desarrollo sí es lo largo y lo que hay que tener más paciencia, porque al final es conseguir el dinero para hacerla. Y pues siempre eso es tardado. Sí, seguro. Oye, ¿y qué tanta diferencia? Digo, obviamente es mucha, pero ¿cuáles son los principales
puntos de diferencia entre el hacer un corto y hacer un largo? Uh. En términos de esos primeros pasos, ¿no? Em, o sea, están la parte obvia, ¿no? Que obviamente un corto y un largo es muy diferente cómo lo tienes que trabajar y producir. La dinámica es muy diferente. Pero, por ejemplo, yo justamente igual en prepandemia estuve apoyando dos cortos, produje dos cortos de dos personas que conocía que se acercaron a mí, me presentaron su idea y me dijeron, quiero que me ayudes en la producción. Y yo dije, va, si me mueve la historia, ahí sí es totalmente, si me mueve la historia, te apoyo, porque yo sé que no me vas a pagar, por ejemplo. La mayoría de los cortos, pues no es de que reciba un sueldo para poder, o sea, no, es porque quiero que esta historia se cuente. Y me gustó mucho. Uno fue de la directora Jazz Martínez, que es un corto de fantasía que se llama Los dinosaurios ya no existen. Aún está en trabajo de post, que tenía varias cosas que trabajar todavía. Espero que ya este semestre ya esté. Y el otro era un corto pequeño sobre más social, que era sobre la violencia de género, que se llama Moretón, del director Eduardo Moreno, Eduardo Buda Moreno. Y ese ya también salió en un buen de festivales y de muestras, sobre todo por la temática, y ahora ya está como a nivel público, digamos, lo puedes ver en la página de Facebook del corto y todo, porque el punto de ese corto era que se vea, que se vea, que se vea, por el mensaje que tiene. Entonces, son historias completamente diferentes, trabajos de equipo completamente diferentes, pero al fin y al cabo, un corto depende, híjole, es que depende mucho del equipo de trabajo, iniciando por el director o realizador, que normalmente pues es el guionista y el que va a dirigir el cortometraje, porque es su tarjeta de presentación, ¿no? Para lo que quiera hacer más adelante. Depende mucho del equipo de trabajo. Si el equipo de trabajo no se consigue como con esta motivación de poder levantar una historia y no con esta onda de... Es que, híjole, ¿cómo lo explico? Como que sabes que va a ser un trabajo duro, no esperes que va a ser algo sencillo de levantar. Digo, todo tipo de proyectos siempre es duro, en cierto sentido, pero pues tiene su chiste cuando hay dinero y le puedes negociar muy bien al fotógrafo y al equipo de cámara y obviamente al director o directora de arte y así, ¿no? Pero cuando tienes muy poco dinero y es o ofrecer un pago súper simbólico o simplemente no ofrecer nada, eh, ahí es donde la historia es muy importante, pero ahí es donde el equipo de trabajo se compromete y tiene que saber a lo que se está comprometiendo. Porque ya en el rodaje, en la pre, es súper padre. O sea, ya cuando el equipo está, como todos estamos en la misma sintonía de que esto se tiene que hacer, es súper padre. No importa si llueve, trueno, relampaguee, lo pasas muy bien, disfrutas tu pasión, que al final es hacer esto, hacer cine o hacer proyectos, levantar ficciones. Y conocen más gente también, porque también hay de todo tipo, tanto gente muy profesional que está apoyando un corto, como gente que está recién iniciando, chavos que están iniciando o están todavía en la escuela y así, y quieren nada más aprender, y eso nos ayuda mucho porque son manos que nos apoyan y que aparte están aprendiendo. Claro. Creo que la clave es el equipo de trabajo, obviamente la historia, la consistencia y la apertura de parte del realizador o la realizadora, de yo es lo mismo que siempre digo, entiendo que tu proyecto es súper personal, pero tienes que abrirte a que si estás recibiendo de mí, o sea, como por ejemplo como directora de arte o como fotógrafo o como diseño sonoro, dame chance de poder darte mi punto de vista y de que quizás esto le sume al proyecto. Claro. Nunca le va a restar. O sea, el punto es que sea un conjunto, una comunidad creativa que va a hacer que este proyecto suba de nivel tal cual, porque al fin y al cabo no solo soy sin menospreciar a los técnicos que gracias a Dios existen, pero no soy solo un técnico, no me tienes que nada más decir qué es lo que tengo que hacer. Sí. O sea, escucha mi punto de vista de lo que yo veo, lo que yo visualizo, porque al final todos estamos aquí para contar historias.
Creo que tienen que tener esa apertura y no sentir como, ah, bueno, yo los contraté o yo me están apoyando por la historia, pues hagan lo que yo digo, que luego me ha pasado. Y es súper complicado porque aparte ni les pagas Sí, o el claro. pago es súper simbólico. O sea, lo que ellos quieren es mostrar su creatividad también a través de esa historia. Pero cuando la magia sucede es muy padre, por eso yo los cortos nunca los dejaría de lado. O sea, me encanta recibir también proyectos así que siento que mueven muchísimo. Hace poco un chico que igual pues, me conoció por redes de Yucatán, tenía una historia, me mandó su guión, me mandó una presentación primero, entonces eso lo agradecí mucho. Y Sí era se de un hace, sí se corto. hace. Ajá, exacto. Y vi la sinopsis y fue como, órale, a ver, mándame tu guión. Se llama El último puto. Es una historia fuerte, muy padre, obviamente una historia muy personal de Gabriel, se llama Gabriel Gopar. Pero que tiene toda una visión súper posapocalíptica de la historia, ciencia ficción al máximo, muy padre, muy interesante. Y dije, no, esto hay que hacerlo. Está carísimo para hacer un corto, pero hay que hacerlo. Y empezamos a moverle, y eso fue hace 2 años, y ya conseguimos un apoyo del Blood Window Forum de apoyo de cortometraje, y la intención es poder filmarlo ya este año. Entonces imagínate, su primer correo me lo envió como en enero del 2019. Entonces, para que vean como la cantidad de tiempo, digo, yo sé que el 2020 es como, o sea, Está no muerto. debería contarse como año, pero yo creo que más o menos hubiera sido de todas maneras como esa temporada, como 1 año y medio, 2 años, porque al fin hay dos casos que siempre me pasan con los cortos, o el director o el realizador tiene ya un dinerito que ahorró, que juntó, que hizo fiestas, hizo apoyos, hizo, ¿cómo se llaman estos estos apoyos que haces por ¿De internet? crowdfunding? Ándale, hizo ya su crowdfunding, entonces juntó 50,000 pesos, ponte tú. Y yo le digo si se pueden hacer con esos 50,000 pesos o no se puede hacer y necesitamos un poquito más, o si lo hacemos con 50,000 pesos, pero hay que conseguir Ajá. esto en apoyo. Me llegan ese tipo de personas que está muy padre igual, y también obviamente los que pues no tienen ni un peso, no han podido conseguir como el dinero necesario para poder levantar el proyecto, pero la historia es tan fuerte o la historia es tan necesaria que se debe demostrar que como sea conseguimos fondos, apoyos, estímulos, etcétera, para poder levantarla. Y cuando la historia es así de interesante, es mucho más fácil conseguir los apoyos, sobre todo del Claro. personal, porque claro que quieren que apoyar a una historia así. Entonces, sí es un proceso padre. A mí me encantan los cortometrajes. Me fascina poder apoyar un cortometraje. Aparte, siempre aprendo muchísimo en un corto. Sí. Muchísimo. Y la gente, conoces gente nueva, o sea, de todo. Igual hace poco hicimos, bueno, no hace poco. Ay, es que te digo, ni el 2020 como si nunca existió. Hace unos años hicimos un segmento también de una película alemana que se llama December, que eran de 25 Ah, segmentos claro, sí, sí, sí. Sí, me tocó ver eso. ¿Qué? de terror ¿Cocoa estuvo sobre... también trabajando ahí en maquillaje? ¿Quién? ¿Cocoa Tenorio estuvo trabajando en ese de los Sí, villancicos? Ah, que sí, también estuvo hermosa. en Por este ejemplo, ella podcast. yo la conocí ahí, bueno, la conocí en un curso que había dado y luego Ajá. se integró a este proyecto, y hermosa, o sea, la quiero llamar siempre. Entonces, Sí, imagínate, es es lo que increíble. pasa. Es una relación laboral que así tiene que Ujú. hacerse, o sea, son relaciones públicas. Y ese corto fue, híjole, eh, imagínate, 2 días, o sea, creo que la única ventaja que teníamos era que era en una sola locación, pero eran 2 días en una casa, en una sola locación, con 80 personas de cast apoyando y otras 30 personas de crew. O sea, con una cantidad de dinero que ni te imaginas. O sea, no hay Ujú. forma. O sea, no hay Sí, sí, forma. sí. En 2 días de grabación, sin hacer nocturnos o deshoras, ¿eh? Sí, O sí, sí. sea, bien. Pero la pasamos tan bien por coordinar tantas cosas, o sea, todo el mundo estaba entusiasmadísimo por el tipo de historia que se estaba contando, el maquillaje, lo que había que hacer, las escenas, que pues se hizo y se logró algo súper padre.
que bueno, está en la película de December, por si la quieren ver por ahí, no sé, a nivel nacional todavía no sale, pero sé que en plataformas digitales de Estados Unidos ya está. Y se presentó como la antesala de la película de cierre de Mórbido 2019 y estuvo muy padre y conocimos mucha gente nueva porque, ay, claro, vi la de los villancicos, o Sí. sea, porque así se llama. Y fue una locura de producción, pero se hizo y se logró algo, o sea, hasta yo quedé impactada, o sea, sí se puede, sí se puede. Lo que te tiene que mover es la historia. Siempre te tiene que mover la historia, yo siento. Claro, Pero claro, en un definitivamente. cortometraje hay un valor agregado sobre este tema, o sea, tiene que ser. Entonces, sí, yo siempre, para quien quiera mandar su cortometraje, es muy bien recibido. Eh, Nada más que lo manden, ya sabes, En pues las muy formas, sí. en las A mí me ha formas. tocado que me han escrito en la madrugada para decirme que tienen una historia y que les ayude. Y por más que les digo, es que no hay manera de que alguien te tome en serio así. No, o mensajito por Messenger, así de, o sea, ni lo conozco y ya te mandan el guión y te ponen hola. Ajá. Y yo así de, no, no, o sea, yo no voy a leer nada hasta saber qué onda, de dónde salió, ¿fue un robot o cómo? O sea, Claro. sí, sí es complicado. Entiendo la intensidad y la La necesidad, ansiedad. ¿no? La No, también necesidad. hay mucha ansiedad de, es que necesito hacer este proyecto, y hacen de todo para poder lograrlo. Pero pues hay formas, si ya se le estoy dando a conocer, por ejemplo, estos tips, pues háganlo así. Estoy Claro. segura que algo va a cambiar a lo como lo han hecho antes, Tienen más espero. probabilidades de consolidarlo que... Hay más probabilidades, para bien y para mal, porque al menos el punto es que lean tu historia. Ujú. Ahora, o sea, que sí lo haya visto otros ojos y no nada más diga, no, 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 yo no voy a leer nada hasta que lo hagas, o sea, no sé ni quién eres, o sea, cómo. Pero, pero está bien, está bien. Oye, Seguirla hay luchando. algo que me gustaría mucho platicar contigo porque digamos que tú estás como en el centro de todo eso y puedes tener una visión mucho más clara. Siento yo que a raíz de todo lo que está sucediendo del año pasado, bueno, ya venía pasando desde Ajá. antes. Todo lo que pasó con la pandemia lo aceleró, digamos, pero el nacimiento de nuevas plataformas, el hecho de que los cines ya no tienen, pues ya no van a tener blockbuster, ya Avengers va a Disney Plus, Sí, los todo grandes se de va a Netflix van a plataforma. Netflix, lo de Prime va a Prime, y los cines están en una decadencia, digamos, que tienen que sobrevivir porque pues, la infraestructura ya la tienen, al menos una gran parte va a sobrevivir. Siento que esa es una oportunidad, o sea, todo eso negativo que está pasando para la industria en general es una oportunidad para los que nos dedicamos a contar historias, a crear proyectos audiovisuales, porque pues ya no pueden compartir, o sea, lo que antes salía en el cine, luego se iba a Netflix. Lo que antes estaba en Netflix también estaba en Prime. Y ahora es lo que va a estar en los cines, va a estar en los cines, y lo que está en Netflix está en Netflix, lo que está en Disney Plus está en Disney Plus, lo que está en Amazon, y todos necesitan sus propios proyectos originales. Creo que eso nos abre unas posibilidades a los que hacemos, pues estamos en este medio haciendo cine o queriendo hacer cine, porque pues esa necesidad de las productoras grandes o de las plataformas de nuevas historias, pues nos da esa oportunidad a los que las contamos. ¿Qué piensas tú de esto que está sucediendo ahora con la industria? Estamos en un cambio y el cambio tiene que ser, o sea, no podemos atarnos siempre a, a algo que ya lleva, a una estructura que ya no, quizás ahorita ya no está funcionando y no hay manera que funcione. Entiendo el romanticismo de querer que siempre, pues obviamente todo sea, que tu película primero siempre tenga un estreno teatrical, o sea, en cines tal cual, en pantalla grande. Uh -huh. Pero si te cierras solo a eso, híjole, o te adaptas o no, porque estás viviendo en un momento de cambio. O sea, seguramente si estuvimos viviendo el cine hace 30 años, claro que era diferente, o hace 50 años, para qué hablar. Pero, y es parte, y va a seguir cambiando. Y luego las Claro. plataformas, quién sabe qué es lo nuevo que va a venir o así. Porque así se trata esto, ¿no? Todo tiene que evolucionar en cierta forma.
Entonces, claro que afecta mucho porque el romanticismo del cine es hermoso. O sea, a mí me encanta el hecho de poder ir al cine y ver una película. Definitivamente, y lo apoyo, es muy diferente ver una película en una pantalla grande que en la compu de tu casa o en un celular. Claro. Las sensaciones son diferentes. Pero luego, aparte, los públicos nuevos se van a adaptar a que las sensaciones ya no van a sentirlas como en el cine porque no la experimentan. Ujú. Y como experimentan solo ya esto nuevo, de verlo en un celular y verlo en una computadora, pues obviamente no van a sentir ningún nostalgia de nada porque pues no lo han vivido, ¿no? Entonces así es donde va a empezar a cambiar todo, desde los espectadores hasta el hecho de cómo se está manejando ahora la distribución. Sí es cierto que hay más apertura en el hecho de que un realizador tiene muchas más oportunidades de que tu película se vea, mucha más. O sea, yo estoy hablando de un 70% más de posibilidades, porque antes el hecho de que un cine te la aceptara, aunque bueno, tienes una distribuidora y todo, que el proceso es así, tú tienes tu máster, lo muestras a una distribuidora, la distribuidora te dice, ok, yo te la muevo. Siempre era primero el cine, pero eran como reglas muy fijas del cine, lamentablemente. Entonces luego era, no, ese tipo de películas nosotros no mostramos, no se va a vender, porque eso también es lo otro. Si no se vende, pues yo para qué lo voy a tener, ¿no? Y era al final donde tenías que mostrarla en cines, pero más de cine independiente, que obviamente está padre, o sea, yo siempre lo tomaría en cuenta, pero la apertura en espectadores pues es muy diferente. Sí. Entonces, definitivamente cambia el formato en el sentido de que hay mucha más chance de que se pueda mostrar, porque tienes esta plataforma, tienes esta otra plataforma, tienes esta ventana, tienes esta otra ventana, porque no estamos hablando solo de plataformas digitales, tal es VOD, el TVOD, el de verlo en unos aviones, el de verlo en el camión, el de verlo hay otro, no me acuerdo cómo se llama esta otra ventana que también, y todos son diferentes formas de poder presentar tu película para que pueda abarcar la mayoría de espectadores posibles, o sea, para que realmente se vea. Y antes era solamente teatrical. Y luego a ver si el DVD, ¿no? Sí, claro. Y televisión abierta, pero años después. A mí lo que luego me pasa con las plataformas es que siento que también el consumo es tan masivo que luego la calidad siento que no es la mejor. Sí, sí, ese problema está teniendo Netflix ahora, que Sí, empezó o con un sea, nivel muy alto y ahora lo único que quiere es llenar huecos basándose en el algoritmo que tiene. llenas hueco, así, o sea, ponen películas nuevas diarias. Ujú. Diariamente hay algo nuevo y es como una y otra y otra y otra, pero aquí te doy esta opción y te doy esta otra opción y te doy esta opción, pero luego ves que pues, ninguna opción te late. Entonces, a mí me pasa que luego sí me aburre un poco, o sea, me aburre un poco el hecho de estar, o sea, Netflix, a ver qué voy a ver hoy. Yo, pues me dan más ganas de ver una película ya clásica que estar viendo esto nuevo. O sea, estoy hablando de lo nuevo, ¿no? O sea, Sí, no sí, de que sí. estén guardando películas que, pues, de antaño, clásicas, etcétera. Sí, siento que como buen consumidor o proyección masivo, la calidad baja un poco. O sea, la calidad Ujú. siento que iba a seguir bajando, siento yo. Espero que no, pero yo creo que sí va a seguir bajando. Va a haber una cosa así nada más masiva de consumismo completo. Entonces eso es lo que pelean mucho los festivales o los que están como festivales como muy clásicos de la tipo A, o toda esta gente o realizadores tipo Christopher Nolan que dice que es que no puede morir el cine, o sea, no puede morir el hecho de que la película se vea en una pantalla grande, ¿no? Ujú. Va más por ahí. O lo que dice Martin Scorsese, ¿no? Que también no lo apoya, pero también deben de entender que es o sea, voy a repetir la palabra, es muy entendible que tengan esa sensación porque ellos vivieron este momento de Claro. antaño de nostalgia, que claro que la van a defender con capa y espada, porque no puede, siempre pasa, esto es generacional, no pueden vivir, es muy complicado adaptarse a Sí. estas nuevas formas nada más porque alguien te lo dice y funciona. Y está bien, hay Y se ha gente dado que siempre, se ha dado se ha dado siempre cuando desde hubo el sonido, así, ¿por qué el tenemos color, el color, el 3D? Cuando siempre que ha habido un cambio un grande cambio. en el cine o La en general. televisión que dijo que iba a desaparecer el cine. Yo no creo que desaparezca el cine, ¿eh? Nada más Ujú.
pues va a bajar Sí, va a totalmente. haber diferentes experiencias disponibles para ver una película. Sí, Habrá algunas películas que merecerán la pena verlas en una sala y habrá otras películas que pues las puedes ver en tu casa. También creo yo que poco a poco la gente va a empezar a invertirle en sus dispositivos para ver películas, o sea, una mejor tele, un mejor audio. sí. O sea, también ya va a haber un mercado que va a tener en su propia casa un minicine, digamos, algo más sencillo, ¿no? Como Sí, para porque aparte acercarse un ya es poquito. más accesible. O sea, antes que alguien tuviera un mini theater, así, home Ujú, theater en su casa, era como, "Oh, no manches, claro. eres millonario". Pero no, ahora es mucho más accesible, definitivamente. También lo que sucede con sí, con los cines, el sentido como más de comunidad, pues el poder ir, salir de tu casa, tener que hacer el Mm, ritual de comprarte tus palomitas y, o sea, o lo que quieras, digamos, para poder consumir y entrar a una sala de cine ujú, y sentarte con otras personas y vivir la experiencia. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa estas experiencias de cine un poco más geek, ¿no? De fanáticos claro. cuando la ven por primera vez. O sea, el hecho de escuchar toda una sala de cómo se sorprende, ¡oh, Darth Vader! O sea, güey, es lo Claro, máximo. claro, Eso claro. nunca lo vas a sentir en tu celular o en tu pantalla en tu casa, la Sí, sí, sí. verdad. O sea, o lo sientes, pero te quedas solito y arrinconado. No, 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 es lo máximo Sí, cuando todos estamos en una misma sintonía la última disfrutando una película buena grande, película. película grande que yo vi fue Ready Player One, la vi en IMAX Ah, 3D. sí la vi. No, o sea, tenía 8 años. Durante esas 2 horas, yo tenía 8 años y fui con un amigo y todo el mundo en la sala, mira, está aquí, este Es que personaje, este sí, otro. Y sí, eso es algo muy diferente. esa es la experiencia. El cine es Pero experiencia. por otro lado, también siento que el cine, o sea, la experiencia de ir al cine se volvió más importante lo que sucede alrededor que la película misma. O sea, muchas veces a mí Claro. me tocó toparme con gente que, ay, vamos al cine, ¿cuál vemos? Ahí vemos, ¿cuál está? Ajá. Entonces era como un ritual de ir al cine Es que para sigue comprar siendo palomitas. esta, Ajá. claro, sigue siendo esta onda de qué catálogo hay, ¿no? Pero, pero también pasa con las plataformas, o Sí, sea, ya el claro. catálogo es tan extenso que luego no te pasa que ves, o sea, buscas y al final terminas media hora buscando y decides, no, no quiero ver nada. Entonces, Sí, todo como, el tiempo. güey, perdí media hora nada más dándole vueltas y vueltas para al final decidir no ver nada o desanimarme, porque luego me pasa, es como, ay, no, no, al final ya no quiero ver nada. Lo que sí encuentro que padre también que cambió con las plataformas es que ya no es solamente esta onda de los largometrajes. O Ajá. sea, las series de ficción aumentaron a una calidad y a un nivel que es, o sea, es impresionante, donde realmente creo que hay más consumismo incluso de series que de las películas per se en una Ujú. plataforma digital ya popular, Sí, porque creo que claro. es diferente en Disney Plus, así, pero Sí. las que ya tienen, las primerizas, El documental Amazon y también. Netflix, creo que luego las series son como, ¡oh! O sea, y es, o sea, digo, todo sé que las buenas series se han contado desde hace mucho tiempo, o sea, empecemos con Los Sopranos, que eso ya Ujú. tiene sus décadas, pero el hecho de consumir una buena calidad así ya más variado está muy padre de ver la producción que se manejan, o sea, las historias que se están Ujú. contando. A mí me late mucho que ya las series entran como en una categoría prácticamente como si fuera un largometraje, ¿no? Claro. Entonces, en calidad de todo tipo. Y no nada más estás viendo un sitcom, que eso siempre ha existido, lo ves en la Sí. tele y tal cual, sino que hay otro tipo Sí, de cosas. incluso yo veo como en el panorama un potencial para el corto. O sea, Sí, siento que el corto no se ha pelado más allá de como pasos de la escalera de un realizador o de un equipo, claro. pero no como el corto, no se ha explotado el corto como producto, digamos. Y creo que el hecho de que cada vez la gente busca menos tiempo, tiene menos atención, Sí, que sea el más corto rápido, es, ajá. un diamante en bruto. O sea, el hecho de empezar a darle mucha fuerza a historias en formato 10 minutos, 15 minutos, algo que antes era para festivales o para, pues, te digo, como ejercicios,
que ya sean como productos y que empiecen a tenerse el mismo nivel o la misma importancia que una serie o que un largo. Creo que eso es algo que no se ha explorado y es algo que eventualmente vamos a llegar ahí porque... No lo había pensado y tienes razón, estaría padrísimo y sí, sí es cierto que es un producto que cumple como con todas las características de que podría funcionar a nivel ya masivo y que esto se pueda como, pues sí, popularizar más, o sea, en el sentido de que ya más gente acepte como, ay, tengo ganas de ver el corto tal o quiero ver el Ajá. corto tal y así. Estaría padrísimo, no, sí, Sí, yo veo un área de ojalá. oportunidad bastante grande ahí, tanto para realizadores, porque es mucho más accesible hacer un Sí, corto pues sí. que un largo, como para el público, como para las Que se plataformas. O empiece a sea, abrir también a ese ajá, tipo siento de... yo que eso es lo que no se ha explorado y es un diamante en bruto que se puede aprovechar mucho. Que así sea, decláralo. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, ya llevamos casi una hora, entonces como para ir cerrando, ¿Ya? ya, digo, no tenemos límite de tiempo, podemos seguir platicando sin ningún problema. Sí, Eh, hablo mucho. pero me gustaría, pues, explorar esto que venimos platicando. Me gustaría a ti, o sea, ver tu opinión sobre todo este tema de las nuevas plataformas, de las nuevas propuestas y de todo lo que está sucediendo, los cambios. ¿Ves tú la oportunidad para los realizadores, para los equipos que están haciendo cine? O sea, el hecho de que todas las plataformas empiecen a exigir nuevas historias o historias originales para tener su exclusividad. ¿Ves la oportunidad que hay o cómo crees tú que se comporte o que avance o sea, esta transición que estamos teniendo ahora? No, sí veo oportunidad. Todavía está como en una transición, no tanto a nivel mundial, porque a nivel mundial creo que ya lo tienen bastante asentado, pero por ejemplo a nivel nacional creo que todavía hay una transición con las plataformas en historias así de, o sea, pasó por ejemplo que abrió Netflix hace que 3 años o algo así, la oficina aquí en México, 2 años y medio, una Sí, cosa sí, sí. así. No, era así, voy a presentarla a Netflix, voy a presentarla a Netflix, voy a presentarla, todo el mundo así que va a presentar su historia en Netflix. Y por ejemplo, nos ha pasado, al menos en nuestro caso, que es que ahorita no estamos apoyando trabajos de género, Uh-huh. tal cual. O sea, ahorita por ser los primeros años queremos más comedias Sí, a lo o seguro. melodramas, pero comedias románticas, ajá, pero estoy hablando de tema del original, pues. Uh-huh. Y fue así como, empezamos de nuevo. Entonces, creo que todavía es una transición, ya cuando a nivel nacional, pero a nivel mundial definitivamente hay una apertura enorme y definitivamente creo que hay que saber sacarle mucha ventaja a eso, porque va a estar. No, Uh-huh. esto no va a caer todavía, o sea, esto no se va a ir porque en unos años todo esto va a cambiar. Todavía creo que se va a sentar bastante. Todos los estudios están abriendo su plataforma, eso también es lo otro. Ahora hay Sí, millones sí. de plataformas y ya no sabes ni qué elegir porque pues es un gasto de una, de otra, de otra, de otra, de otra. Sí, sí, sí. Pero todos se están sacando ahorita. Es que salió el Paramount. Paramount. Sí, como el Plus, una cosa así, ¿no? Ajá, Sí. Paramount Plus o algo así. Ajá. Obviamente Disney lo supo manejar bastante bien su 2020, la verdad. Uh-huh. Ahí un aplauso a sus ejecutivos que seguro están ganando millones. Sí, sí, sí. Netflix tiene que agarrarse y decir, a ver, con este cambio que nos está llegando de que ahora hay muchísima competencia, pues cómo la vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente sí es una apertura. Yo no es que lo apoye o no lo apoye, sino que te tienes que adaptar y Sí, tratar claro. de abrirte totalmente. Porque si no, o sea, si no te adaptas, te vas para atrás o el camino va a ser súper más difícil, o sea, va a ser mucho más complicado y la vas a sufrir más. Y el tema es que no sufras, el tema es que disfrutes lo que estás haciendo. Entonces, eh, pues nada, creo que la apertura va a servir, vamos a ver qué nuevos cambios hay. También el tema de realización, ¿eh? Toda esta onda de que Sí, ahora con claro. tu iPhone puedes hacer tu película, o sea, todo eso también es todo un debate a nivel técnico, de que no es lo mismo, pero Uh-huh. pues al final sí, entonces como cualquiera ya puede hacer su peli en casa, etcétera. Entonces, eso también es otra onda. Pero bueno, está bien, o sea, es parte de, estamos en un punto clave
yo soy muy, me encanta como esta parte social, histórica, estamos en un punto clave que neta sí son cambios de estructura en general en todo sentido, desde lo que está Ujú. sucediendo en el 2020, desde la sociedad, parte también de todo este movimiento feminista que está Sí, subiendo claro. bastante, hasta obviamente el consumismo, donde entra, por ejemplo, a nivel del medio cinematográfico, pues la manera en que se ve cine. El teatro, ahorita con el 2020 que le afectó muchísimo, pues empezaron a abrir plataformas digitales de Ujú. teatro. Y eso, pues en la vida tú pensabas que el teatro se iba a ver en una pantalla, o sea, ¿cómo diablos? Si el teatro lo que Ajá, sí, tiene claro. milenario es que estás en una sala viendo. Entonces es muy raro, pero pues hay que buscarle y hay que sacarle ventaja. No, Claro, no hay que debería estar ser. perceptivos a todos Hay esos que estar cambios muy perceptivos. porque son cambios bastante interesantes. Creo que son... Yo estoy muy emocionado y entusiasmado con lo que está sucediendo justo por este cambio de estructura que era muy necesario. Creo que la manera en la que venía funcionando tanto la industria como la manera de los cines, o sea, el abuso por parte de los cines en Lo el elitista que trato, luego se estaba ajá, convirtiendo los cines, la es, verdad. creo que ahorita, por Es, ejemplo, nosotros que estamos de este lado de la realización, es un momento en el que nosotros deberíamos empezar a unirnos y exigir mejores condiciones para el cine, porque el claro. cine ahorita, para o sea, los cines, las cadenas de cine, para el cine independiente va a ser sus nuevos aliados, porque Tiene que ya, ser, porque ya los grandes, bye bye, yo me voy a Disney Plus, o sea, exacto, no, 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 gano más ahí incluso, sí, no, y los cines están, o sea, las grandes cadenas a nivel internacional están, pero que sudando frío cuando pasó todo esto, porque aparte, no sé qué fue, Mulan, o no me acuerdo cuál fue que estrenó Disney Plus, así, no, pues ¿saben qué cine? Bye bye, no lo vamos a ajá, hacer con ustedes, nos vamos, o sea, literal les avisó, o sea, no fue así como, porque al final es su película y fue como, ajá, ¿what? Y claro, los quebró totalmente a muchos, pero sí, a ver si quizás pasa eso. Yo sigo diciendo, el cine no va a morir, no, claro que o sea, no, el tema del teatrical, no, el cine no va a morir, lo que pasa es que se va a tener que adaptar y a cambiar a otro tipo de cosas y quizás uno de los cambios sea, pues sí, dar una muestra un poquito más de cine independiente en muchos sentidos, que eso no significa que sea un mal cine, hay que sacarnos ese sí, chip de claro, la cabeza completamente, también, y no va a ser un cine masivo hollywoodense, porque eso pues va a estar en la comodidad de tu hogar, entonces pues eso está padre, por mí que pase eso, la sí, sí, verdad. sí. Ya por fin el Vamos a ver. momento que estábamos esperando. Sí, Esperemos que así suceda. También creo que depende mucho de que nosotros también, se pues, exija. exijamos eso. Porque si Sí, nosotros no lo exigimos, los cines siempre van a buscar las mejores condiciones para ellos. Eso está clarísimo. Entonces, si sí, nosotros lo seguimos aceptando como lo hemos venido aceptando hasta ahora, pues eso no va a cambiar, ¿no? Creo que es el momento en el que ahora sí, pues ya toca, ¿no? sí. Sí, hay que aprovechar que los cines están así de... Exacto, es el mejor momento para negociar ahorita. Ajá, exacto. Y bueno, antes de cerrar, te quiero hacer una pregunta que le hago a todos los entrevistados, a todos los invitados del podcast, y es, más que una pregunta, más bien es una recomendación, que nos recomienden una película, independientemente del género, del tipo, del estilo, del director, de lo que sea, una película que la gente terminando este podcast tiene que ir a ver. Ah, siempre debato con esta famosa pregunta que va muy de la mano a cuál es tu película favorita, ¿no? Siempre está esa pregunta y la debato mucho porque digo, es que no puedo tener una, es imposible. Sí, claro. Porque no creo en eso de tu película favorita, creo que las películas te marcan por cierta generación de tu vida, por la manera en que tú eras en ese momento, por la manera en que recibiste esa película, o sea, porque muchas veces pasa que una película que viste a tus 11 años, claro que la ves de una manera completamente diferente a tus treinta y Sí, sí, tantos sí. años, eh, y quizás si lo hubieras visto por primera vez a tus 35 años no se convierte en tu gran película cuando la viste obviamente de niño. Y todo lo contrario, ¿no? O sea, viceversa. Entonces, para mí, las películas que siempre me han marcado son bastantes, son generacionales, pero si puedo nombrar una que es como, o sea, para mí es una pasión muy personal con esa película, lo que representa, la manera en que la vi,
la estructura que se maneja a nivel cinematográfico de manera de antaño y de la historia del cine, etcétera, es Once Upon a Time in the West de Sergio Leone. O sea, son 3 horas, es larga, como buen Sergio Leone, que le encanta hacerlas largas, pero es una película que a mí me fascina porque, o sea, estás aprendiendo cine mientras ves la película. O sea, voy más allá. O sea, en un tema más estudiantil, sí, claro, creo que no puedes no ver esa película si quieres estudiar cine. Híjole, aparte soy fan de la música de Ennio Morricone, que lamentablemente falleció el año pasado, la lloré, o sea, neta soy fan. Y entonces cuando ves, aparte ese involucramiento de no solo lo visual, sino también el diseño sonoro en la historia, es como, híjole, no, es que es ahí donde te das cuenta que por algo estamos sufriendo lo que sufrimos para poder hacer una historia, porque quiero sentir eso que estoy sintiendo cuando veo Once Upon a Time in the West o Érase una vez en el oeste, que es una trilogía, ¿eh? Bueno, Érase una vez en América, Érase una vez en América, que es la donde está... ay, se me fue su nombre, ¿cómo crees? Robert De Niro, que es como de los 80s, pero primero inició con la de Once Upon a Time in the West, que es como de los 60, finales de los 60, 70. Híjole, véanla. Okay. Yo sé que mucha gente no le gusta el western, a mí la verdad me encanta, pero este es un tipo de western, el western clásico de que es una clase de cine. Sí, o sea, tal cual es una clase de cinematografía. En general, siento yo que le vino a desarrollar muchos elementos del cine, ¿no? Del lenguaje, de cámara, incluso formatos, maneras de contar. Sí, no, es una historia, es una clase de cine totalmente, y aparte con un punto de vista no tan hollywoodense. O sea, eso es lo padre de Sergio Leone. O sea, que él lo que menos quería ver era verse como algo muy... como un western hollywoodense que tenía como ciertas reglas para poder vender, ¿no? O sea, su tema era otro. Entonces, yo diría que esa. Ahora, una más reciente, como para que digan, ay, no, no quiero ver algo tan viejito y largo. No, o sea, no, gracias. Mejor me aviento un maratón de 8 horas de la serie que está... Sí, que luego pasa eso. No voy a ver una película de 2 horas, pero me voy a echar mi maratón de 10 capítulos. O sea, no manches. Al menos a mí me marcó muchísimo también, por eso te digo que es como cómo te llega a ti como persona. Es que me está acordando el nombre del director para decirlo bien, que también es italiano, la de Call Me By Your Name, con este niño que le ha ido muy bien, Timothée Chalamet, pero el director... Sí, no me acuerdo de su nombre, pero sí, Call Me By Your Name. Que aparte, o sea, me enamoré de esa propuesta, empecé a ver películas anteriores a esa de este director y me encantó, me fascinó su manera en cómo estaba manejando la cámara, cómo manejaba sus historias, o sea, me fascinó. Yo, fíjate que por mucho que trabaje en cine de género, creo que soy más de drama, ¿eh? Me gusta, o sea, a mí personalmente ver mucho cine de drama. Digo, veo cine de género también por gusto y todo, pero no soy como Isaac Svan es como, no, sí, la película tal, La Mosca, y no sé qué, o sea, hay una pasión ahí por el cine género que yo todavía no la tengo tal cual, la tengo más como marcada a nivel de un cine dramático, un buen cine dramático. Claro. Vean la de Call Me By Your Name, creo que también es toda una experiencia súper personal, basada en un libro, en este caso en una novela, pero como que el hecho de poder manejar diálogos en silencio me encanta y poder dar como una nostalgia sin siquiera tú entender ni saber cómo es pasar un verano en un pueblito en Italia, pero te da una nostalgia, seas de donde sea, muy impresionante, ¿no? Sí te cautiva bastante. Es una historia de amor totalmente, pero los diálogos que tiene al final, no, es otra cosa, es otra onda. Muy bien, pues ya saben, tienen ahora sí 2 películas. Ahora 2. Al 2 por 1. Pues muchas gracias, Natalia, por el tiempo, por el espacio, por los consejos, por la plática. Gracias, yo encantada. Y qué gusto que se logró sí. estar aquí. Entonces, pues nada, ¿dónde pueden pues contactarte o contactar a la productora para mandarle su proyecto, en dado caso ya bien desarrollado y todo, bueno, bien trabajado?
Pues mira, del correo, tal cual directamente, puede ser el correo de la productora, que es Natalia, así como suena, sin h, @redelephant.mx. Pero sin problema, igual podemos comunicarnos o conocernos también a través de Facebook, que es mi Facebook personal, Natalia Contreras Bertín, con B grande. No soy una chica de redes, entonces no tengo Instagram, no tengo Twitter, pero sí, Red Elephant es una productora de redes, así que los invito al Instagram de Red Elephant Films, que es @RedElephantF, creo que es igual en Twitter, y Facebook Red Elephant Films. Va a ser muy rápido ahí el elefantito rojo que vean en el logo, ya se van a dar cuenta que es la indicada. Y ya. Muy bien, pues con eso terminamos, con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte de la plática y pues ya saben Sí. que nos vemos en un nuevo episodio para hablar sobre cine, sobre realización y de platicar con otro profesional de la industria cinematográfica. Así que Muchas gracias. nos Buena vemos. vibra a todos. A Bye. seguirle. Un abrazo. Bye. Adiós. Bye.